Hola otra vez. Vamos a continuar con esta segunda charla organizada dentro de lo que denominamos la Escuela de Verano de Potencia, organizada por la Unidad Guadalajara del Cinvestav. Y para esta segunda intervención vamos a contar con la participación del maestro Erlán Rafael Murillo Aguirre, quien es estudiante de doctorado aquí en la Unidad Guadalajara y que nos va a presentar un resumen de algunos de los hallazgos que ha eh, realizado en su investigación doctoral relacionada con la resonancia, el análisis de resonancia en redes eléctricas. Pues sin más, los dejo con el maestro Erlán Rafael, agradeciendo de antemano pues su participación. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias por la introducción, doctor. Y bueno, como ya les mencionó el doctor Ramírez, voy a hablar sobre el análisis dinámico de resonancias en redes eléctricas de potencia. Como un resumen breve de lo que va a tratar la presentación, es acerca de el efecto de amplificación que causan las fuentes con características periódicas en la red eléctrica. Como caso particular de estudio, la presentación se enfoca en el problema de oscilaciones forzadas y se aplica un enfoque no modal para el análisis. Como en la estructura de la presentación va a constar de 9 secciones: la introducción, el planteamiento del problema, el alcance de la presentación, el fenómeno de excitaciones externas en las redes eléctricas, el enfoque no modal, el enfoque de radio de energía, el análisis estadístico, los resultados y las conclusiones de la presentación. Bueno, para introducir el fenómeno de resonancia en sistemas eléctricos de potencia asociados a fuentes con características periódicas, se pueden encontrar dos fenómenos distintos: la que es resonancia eléctrica y otro que yo le denominé resonancia física, porque en los libros de física es la definición usual que se le da. Y bueno, estos fenómenos de resonancia ocurren ya que las redes eléctricas empiezan a crecer tanto geográficamente como dinámicamente. Empiezan a haber nuevos tipos de generación, como son las eólicas, las solares, también nuevas tecnologías como convertidores eléctricos. Todas estas clases de cosas van aumentando y complicando la interacción dinámica de los modos de oscilación de una red. Lo que puede ocasionar son un efecto de amplificación en variables eléctricas, como son voltajes, corrientes o incluso velocidad o frecuencia en la red. Bueno, para introducir lo que es el fenómeno de resonancia eléctrica, esto está asociado a lo que es la teoría de circuitos, en donde podemos encontrar dos casos, que es la resonancia en serie y en paralelo, el cual es una cancelación un fenómeno de cancelación entre lo que es la inductancia y la capacitancia de la red, en donde en el caso de resonancia en paralelo, lo que se ocasiona es que se alcanza un máximo nivel de impedancia. Entonces el voltaje en los elementos aumenta, lo cual puede llevar a la destrucción de los elementos si no soportan los niveles de voltaje. En el caso de la resonancia en serie es similar en el sentido de que la amplificación, pero de corriente. En este caso lo que ocurre es una cancelación de entre la inductancia y la capacitancia en serie, lo cual lleva a una impedancia mínima, lo cual amplifica la corriente que pasa a través de los elementos y esto los puede dañar. Bueno, el otro fenómeno de resonancia, que es en el cual se va a enfocar la presentación, es el de resonancia física, como ya les mencioné, y de lo que trata es una fuerza externa actuando en un cuerpo, como podemos ver en este diagrama de un oscilador mecánico. Hay una fuerza que se aplica a la masa y lo que se estudia es el desplazamiento.
Cuando se aplica una fuerza de forma continua a la masa, la respuesta del sistema tiene dos componentes, una respuesta libre a condiciones iniciales y la respuesta forzada, que esta es la de interés en este estudio. Y la naturaleza de la fuerza puede tener dos tipos, determinista y aleatorio, en el cual en el caso determinista podemos encontrar un caso aperiódico, como puede ser tal vez un escalón, una rampa. Y en el caso periódico, pues podemos encontrar un montón de ejemplos como trenes de pulso, senos y cosenos, dientes de sierra, en fin, varios tipos de entradas periódicas. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando hay una fuerza de característica periódica? El desplazamiento de la masa también adquiere un comportamiento periódico en el tiempo largo de la respuesta, el cual usualmente se caracteriza en el dominio de la frecuencia, en donde se estudia la magnitud de la función de transferencia. Aquí, como se puede ver en este pequeño diagrama, al variar el parámetro de amortiguamiento del sistema del oscilador, podemos ver cómo alrededor de un radián sobre segundo, la magnitud de la función de transferencia se amplifica, lo cual sugiere que cuando la frecuencia de la entrada coincide con la frecuencia natural del sistema, pueden ocurrir oscilaciones de gran amplitud, lo cual también puede llevar a un caso de destrucción de elementos. Bueno, el problema central en esta presentación es caracterizar la amplificación de disturbios externos asociados a fuerzas de tipo periódico, como pueden ser sinusoidales y también entradas aleatorias. Dado que en una red eléctrica de gran tamaño puede estar expuesta a que ocurra una perturbación en cualquier lugar, se asume que se excitan todas las posibles entradas al mismo tiempo. Entonces, lo que se quiere analizar aquí es cuál es la evolución temporal más peligrosa, la máxima amplificación, y cómo se comporta el sistema ante esa perturbación. El alcance de esta presentación es determinar resonancias críticas en las redes eléctricas, caracterizar el comportamiento de la red eléctrica entre disturbios periódicos y aleatorios y la identificación de estas oscilaciones directamente desde datos simulados. Bueno, conceptualmente, ¿cómo ocurren las excitaciones externas en una red eléctrica? Como se puede ver en este diagrama, podemos encontrar en los dos lados de la red disturbios externos. En el lado de las cargas y de la red, podemos encontrar que las cargas pueden tener un comportamiento aleatorio o un comportamiento estadístico, perdón, estadístico o cíclico. Y también un fenómeno que está reportado en la literatura de oscilaciones forzadas es el caso cuando la desconexión de algunos elementos causan que el sistema entre en un ciclo límite. En el caso del lado de generación, tenemos que las nuevas tecnologías de generación, las asíncronas, como son la eólica y la solar, pueden tener comportamientos aleatorios o también periódicos. Y en el caso convencional, ocurren muchos problemas en los controladores, como son ciclos límites en los PCS o en los ABR, en los controladores de voltaje, o incluso en los controles de turbina y gobernador del generador síncrono. Físicamente, ¿cómo se interpretan las oscilaciones forzadas?
Bueno, cuando hay una excitación, por ejemplo, en el lado de generación, algún tipo de falla, el rotor de los generadores empieza a oscilar. Bueno, la velocidad empieza a oscilar de forma continua hasta que desaparezca la oscilación. Y en el caso de que éstas interactúen con frecuencias de carácter interárea, que son modos o son frecuencias de oscilación que ocurren en una región geográfica grande de la red, se pueden ver oscilaciones de gran amplitud lejos de la fuente de oscilación. Ese es un problema muy grave en la actualidad. Y bueno, el análisis convencional que se hace es analizar un sistema multivariable de muchas entradas y de muchas salidas, y lo usual es solamente seleccionar una entrada y una salida y encontrar las frecuencias resonantes. Cuando se hace el análisis por componentes modales, se puede observar que la parte real de los valores propios, o de los valores propios del sistema, de esta matriz de estado, los que tengan menos amortiguamiento son los que van a tener una mayor amplitud en la magnitud de la función de transferencia. Pero está reportado, por ejemplo, en la literatura de potencia, que hay frecuencias que tienen buen amortiguamiento que pueden llevar a una amplificación de resonancia algo considerable. Entonces, parte de mi investigación se basa en esas observaciones que ya están hechas, en donde mi propuesta es ver la función de transferencia ahora como una desigualdad, la magnitud de la función de transferencia como una desigualdad, en donde si el mecanismo de resonancia está fallando por algo, entonces hay un mecanismo extra que no se está considerando en amplificación. Entonces, mi observación es que lo que no se está considerando de los mecanismos físicos es la interacción entre la entrada y los vectores propios del sistema, una interacción espacial que lleva a una amplificación, puede llevar a una mayor amplificación de lo que ya nos están diciendo las frecuencias naturales. Por otro lado, de forma práctica, algo que se hace es, por ejemplo, para caracterizar el comportamiento, es analizar todas las señales usando un análisis de Fourier, también el cual nos va a dar una amplitud en qué frecuencia, una noción de cuáles son las frecuencias peligrosas, la fase, y a partir de estas características, en el caso determinista o caso periódico, hay una noción de modo de oscilación para la oscilación forzada. En el caso estadístico, esta noción de modo de oscilación no existe porque lo que se mide es la energía de la oscilación, no entonces esa es una desventaja que se tiene en el análisis de oscilaciones forzadas estadísticas. En la propuesta de mi trabajo es un análisis no modal en donde se considera una excitación simultánea de entradas y se analizan simultáneamente todas las salidas para identificar cuáles son los peores casos de amplificación. Conceptualmente, esto se puede ver como un radio entre la ganancia de la salida y la ganancia de la entrada, el cual se puede llevar en forma de como una norma inducida en un sistema, el cual se puede utilizar cualquiera para medir, pero ya que se requieren interpretaciones físicas, lo usual es utilizar un enfoque de energía, donde la norma que se selecciona es la norma euclidiana, como se puede ver aquí en esta ecuación, lo cual lleva a que la máxima respuesta se caracterice por la norma espectral de la función de transferencia evaluada en cada frecuencia. ¿Qué es la ventaja que nos ofrece este tipo de análisis? Es el siguiente mecanismo. Como
Se puede ver si descomponemos la matriz de espacios de estados en sus formas modal, podemos ver que hay un mecanismo de amplificación causado por los vectores propios, el cual se considera como una condición numérica. Si esta condición numérica es igual a 1, entonces la resonancia o la amplificación o amplificaciones críticas en la red se puede determinar a partir del estudio de los valores propios. Sin embargo, si esto es mayor a 1, entonces el análisis de valores propios no es tan adecuado para caracterizar las amplificaciones críticas o las resonancias más peligrosas. En el caso estadístico, igual se considera que una excitación simultánea en las entradas y en las salidas, pero en este caso son entradas de tipo aleatorio, y aquí lo que se busca medir es la energía total de la respuesta. Usualmente lo que se analiza es la matriz de correlación de las salidas, las cuales se expresa de esta forma. Y lo que se requiere es una medida total de la oscilación estadística, lo cual la ecuación anterior se evalúa para poder calcular una norma, bueno, un concepto de norma inducida en un sistema que estaba como la traza de la matriz de covariancias de las salidas, la cual usualmente su descomposición en valores propios se considera como una descomposición propia ortogonal, la cual se interpreta como una noción de shape, que es lo que les dije que era la desventaja que tenía el análisis de Fourier en el caso de oscilaciones aleatorias. Aquí ya tenemos una noción de shape, pero lo que no se tiene es una noción de amplitud para cada frecuencia. Entonces, es una noción de amplificación total en la respuesta. Entonces, aquí también se hace una propuesta para hacer el análisis estadístico. Y bueno, para el caso determinista, lo que nos quiere decir el radio de energía es que se hace un proceso de optimización en donde se maximiza la energía de las salidas restringidas a entradas que tienen energía 1, lo cual lleva a una descomposición en valores singulares de la matriz de transferencia, en donde la salida ahora se puede expresar de forma no modal, en una ganancia o un conjunto de ganancias y un conjunto de modos de oscilación que van variando en la frecuencia. Nótese que si utilizáramos una expresión modal, tendríamos que las mismas características de oscilación se presentan para todas las frecuencias, y en este caso cada frecuencia tiene su propia característica de oscilación. Y en este sentido, la máxima amplificación se puede caracterizar como el cuadrado de la máxima ganancia de las salidas. Bueno, conceptualmente, ¿qué nos ofrece esta descomposición no modal? En el caso de las ganancias, como vemos, ya incluye el mecanismo de amplificación que causa, ocasionado por los vectores propios. Y conceptualmente también ya presenta integrado, ya presenta el concepto de resonancia a través de los valores propios. Entonces, otra cosa que nos dicen los modos de oscilación de entrada y de salida es que tenemos una definición formal de lo que es el shape de una oscilación forzada. O sea, ya es una definición más formal, más teórica, ya no tanto práctica. Y como podemos, esto es lo que les mencioné hace un momento, que si descomponemos de forma modal la función de transferencia, no tenemos una noción como tal de shape, y
lo que podríamos obtener de aquí no varía en términos de la frecuencia. Todas las frecuencias tendrían el mismo comportamiento. Bueno, para el caso estadístico, como ya les mencioné, tenemos una medida de la amplificación o de varianza, pero de toda la respuesta del sistema, pero no tenemos una medida de amplificación de resonancia, que es en lo que se enfoca este trabajo o esta presentación. Entonces, para obtener una medida de la amplificación de resonancias, para el caso estadístico, lo que se propone es un concepto de variación temporal en los modos espaciales de la descomposición propia ortogonal, la cual conceptualmente se vería de esta forma: tener varias simulaciones a ruidos en las entradas, y se haría como un proceso de optimización en el tiempo y en el número de simulaciones que se hacen, la cual al desarrollar este proceso de optimización se llega a que que la descomposición en valores propios de la matriz de correlación de las salidas en el dominio de la frecuencia nos va a dar una noción de cuál es la amplificación frecuencia por frecuencia. Conceptualmente, el método se llama, bueno, perdón, no lo introduje bien, el método se llama Spectral Pod o Spectral Proper Orthogonal Decomposition. Lo que hace es una descomposición ortogonal en el espacio y en el tiempo, que de forma práctica se ve así, como se ve en este diagrama. Un montón de casos simulados se transforman en el dominio de la frecuencia. Se selecciona en cada caso simulado un vector para cada frecuencia. Se hace un ensamble, una matriz QF que varía con la frecuencia. Se hace la matriz de covarianza de esta matriz. Y lo que les mencioné, su descomposición en valores propios, resulta en una caracterización frecuencia por frecuencia y cuál es la energía asociada a esas frecuencias. ¿Cómo está asociado eso al problema de oscilaciones forzadas? Lo que se toma es, en el dominio de la frecuencia, también la noción de varianza de la respuesta. Se asume que la salida en el dominio de la frecuencia está dada por la descomposición en valores singulares de la matriz de transferencia. Se observan cómo se comporta la varianza de las entradas, y en el caso de una excitación de ruido blanco, que por sus características de no estar correlacionado, se llega a que efectivamente la energía que calcula el Spectral Pod es equivalente a la energía que se podría obtener del análisis analítico de la función de transferencia. Bueno, los resultados. Como caso particular, en el radio de análisis de radios de energía se utilizó el sistema de 2 áreas de Kundor, del cual se van a analizar el caso máximo de amplificación, las componentes dominantes de cada oscilación, y cómo es el impacto en el análisis de entrada-salida, de una sola entrada y una sola salida. Como referencia, es el análisis de pequeña señal del sistema. Como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos, en donde el primer modo es un modo de control bien amortiguado. Este es importante tenerlo en cuenta. El segundo modo es un modo interárea, que, como podemos ver, tiene un muy bajo amortiguamiento en comparación del modo de control. Y luego siguen los modos de oscilación locales del área 1 y del área 2, los cuales tienen una frecuencia muy parecida
y su amortiguamiento también es muy similar. Estas características de amortiguamiento y de frecuencia son muy importantes tenerlas en cuenta en el análisis. Y bueno, en el análisis de máxima amplificación se seleccionan como salidas las potencias eléctricas de cada máquina y como entradas las potencias mecánicas, y obtenemos el siguiente resultado. La siguiente gráfica indica que para el caso de la resonancias a a la frecuencia interaria obtiene un valor muy, muy alto en comparación con las otras, que es algo que se esperaba del análisis de pequeña señal. También el siguiente pico es el de las frecuencias locales. Como podemos ver, es mayor al que se podría encontrar en el modo de control. Y estas son las formas de los modos del caso máximo de amplificación, en el shape de lo que es de la entrada óptima, que es la entrada que causa la mayor amplificación, y este es el shape de salida, que es el que atrapa la mayor amplificación del sistema o la caracteriza. Como podemos ver, da una noción de cómo es el comportamiento, el intercambio de energías entre las máquinas, entre las áreas. Y bueno, continuando con el análisis de componentes principales o modos dominantes de entrada y de salida. En este caso me voy a enfocar en lo que es los modos locales, que como podemos ver, si analizamos todas las ganancias que se pueden obtener de la función de transferencia, la máxima ganancia sigue caracterizando al modo interaria como el peor caso de amplificación, pero aquí vemos que hay dos ganancias asociadas a los modos locales que están básicamente muy cercanas, pero muestran comportamientos diferentes, como podemos ver en el primer caso, en el primer plot. Las máquinas que presentan la mayor amplificación son la máquina 3 y 4, y en el caso de la siguiente amplificación son la máquina 1 y 2. El hecho de que aparezcan la máquina 1 y 2 en el shape de la máxima ganancia es porque se consideró que todas las entradas se excitaban al mismo tiempo, entonces por eso aparecen y por la cercanía de frecuencias. Desde el punto de vista de una sola entrada y una sola salida, lo que se analizó aquí fue las velocidades de las máquinas igual a la entrada de las potencias, en donde la magnitud de la función de transferencia nos indica que en este caso hubo una amplificación en el modo de control, lo cual, como les comenté desde un inicio, está reportado en la literatura que esto puede ocurrir. La frecuencia interaria sigue siendo el caso de amplificación más peligroso. Y en este caso, como solamente se excitó una máquina en una zona específica, solamente las máquinas 1 y 2 tuvieron amplificación en las frecuencias locales del sistema. Eso fue para el caso de la máquina 1. Para un caso de disturbio en la máquina 4, tenemos un comportamiento también interesante en el modo de control, donde también hubo una amplificación, pero no tanto en comparación como en la máquina 1, donde si podemos ver, esta amplificación es mayor al de el caso de amplificación local, de modos locales. En este otro caso de la máquina 4, los modos locales tuvieron una mayor amplificación que el caso de control. Bueno, para el caso estadístico se utilizó el sistema de 16 máquinas y 68 buses de la IEEE, donde aquí se excitaron todas las cargas simultáneamente
potencia activa y potencia reactiva, y lo que se utilizó como salidas o para analizar fueron los buses de generación, el voltaje de los buses de generación. Bueno, implementando el método de Spectral Pot, lo que se tuvo fueron fueron varias simulaciones donde la altura de cada rectángulo representaría el número de variables, en este caso de voltajes, y la base del rectángulo representaría el tiempo. Como tenemos varias simulaciones, en este caso se dieron 100 simulaciones, y se obtuvieron los siguientes resultados, en donde encontramos varios picos de resonancia, donde estos son picos de resonancia asociados a modos interarea, y este es un pico asociado a un modo de control. Para tener una mejor interpretación de lo que son estos picos, se utiliza, bueno, los vamos a comparar con lo que es los valores propios de la red, en este caso una gráfica de frecuencia y amortiguamiento, y se van a comparar con las ganancias principales o el radio de energía, el concepto de radio de energía del caso determinista, en donde vemos que los resultados del Spectral Pot coinciden con lo que es las ganancias principales del sistema, o sea, el caso analítico. Y lo interesante de estas gráficas es, por ejemplo, que las cruces en rojo en lo que es la información modal del sistema son los modos que tienen un bajo amortiguamiento. En este caso es un amortiguamiento menor al 5%. Y como podemos ver, el modo más lento, el de control, tiene un buen amortiguamiento cercano tal vez al 18%, y vemos que su amplificación en la salida fue comparable con un modo interaria, que es de los que tienen muy poco amortiguamiento, lo cual confirma lo que les comenté en un inicio, que hay mecanismos espaciales que pueden amplificar frecuencias tanto resonantes como no resonantes, como este es otro caso de amplificación de frecuencias no resonantes, donde vemos, por ejemplo, una frecuencia que tiene un bajo amortiguamiento, pero este rango de frecuencias de aquí tuvieron una mayor amplificación que una frecuencia resonante. Y bueno, para caracterizar el comportamiento en resonancia, podemos ver que el modo de oscilación dominante de las oscilaciones estadísticas coincide con el modo de oscilación dominante también de las oscilaciones determinísticas. Aquí lo que se comparó fue el modo obtenido, estimado directamente de mediciones, con un vector singular obtenido de la función de transferencia de manera analítica. Como podemos ver, el comportamiento es muy similar, y aquí como caso particular se muestran lo que son la magnitud de este vector, lo cual nos indica una noción de qué tan susceptibles son esos buses a esa frecuencia. Y bueno, las conclusiones del trabajo es que adoptando un enfoque de optimización se puede revelar mecanismos de amplificación que afectan tanto a frecuencias resonantes como no resonantes. También que el método de Spectral Pot es un método apropiado para el análisis de oscilaciones forzadas, y que se pueden estimar modos de oscilación, frecuencias críticas y factores de amplificación de oscilaciones forzadas directamente desde datos simulados. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias al maestro Hernán Rafael por esta charla sobre resonancias no lineales en redes eléctricas.
Tenemos tiempo para un par de comentarios, preguntas que nos hiciera favor el maestro Hernández, eh, pues esclarecer. Por ejemplo, una persona que estuviera interesada en abordar estos tópicos, Erlán, ¿qué matemática requeriría, tú recomendarías que habría que estudiar en maestría, en licenciatura para entrar a estos tópicos? Mm, sí, yo creo que álgebra lineal sería como que base, una materia base para empezar a estudiar estas técnicas y muy específicamente espacios vectoriales. Ok, Sí, muy también bien, muy bien. un poco de conceptos físicos para poder determinar cuándo aplicar ciertas técnicas y cuándo aplicar otras. Sí, muy bien. Pues evidentemente es un tópico complejo que trata de reproducir o manejar voltajes y corrientes no lineales que darían origen a esto y que seguramente se han incrementado esos fenómenos con el uso más frecuente de dispositivos basados en electrónica de potencia, ¿verdad? Eh, en tu estudio, ¿has incluido la influencia de cargas no lineales en los análisis? Eh, para estos resultados, no, en estos resultados fueron completamente lineales, pero sí, al final de mi trabajo de doctoral sí incluí análisis de transitorios no lineales. Ok, Pero no de oscilaciones forzadas específicamente, sino de la respuesta transitoria. Como se vio en la presentación, el mecanismo de interacción espacial no afecta solamente al caso de resonancias, de frecuencias resonantes, sino que afecta todo el espectro de frecuencias. sí, sí, muy bien, muy bien. Entonces, esa idea la exporté también al análisis no lineal y bueno, ahí la interpretación que yo le daría a esos resultados sería de acoplamiento modal. Ok, muy bien. Eh, ¿Cuáles crees que han sido para ti las dificultades computacionales más grandes encontradas para estos estudios El cálculo de normas para matrices de grandes muy grandes, dimensiones? ajá, de gran dimensión de forma muy específica de la función de transferencia, porque ahí está envuelto también la inversión de una matriz, la Ok, cual a veces se pueden utilizar varios casos para reducir esa complejidad algorítmica, pero ese sería como que el mayor, un reto, eh, digamos. sí, el reto mayor de estos métodos o esta clase de enfoques. Muy bien, muy bien. Pues vamos a terminar aquí esta charla interesante del maestro Erlán Rafael Murillo, quien pues es estudiante de doctorado en la Unidad Guadalajara. Por supuesto, reiterar nuestro agradecimiento por su presentación, su participación en esta Escuela de Verano de Potencia 2024 que organiza la Unidad Guadalajara Investaf. Muchísimas gracias, Erlán. Y recordarle a todos ustedes que esta charla quedará grabada en el Facebook de la Unidad Guadalajara, así como en el YouTube de la misma, para que ustedes la puedan volver a consultar, la puedan compartir con sus colegas, amigos. Les agradecemos muchísimo su participación, su presencia. También un agradecimiento al ingeniero Rogelio que hace posible esta transmisión por Facebook. Muchísimas gracias a todos y estamos en comunicación.